Muy bien, entonces estamos hablando de las diferentes teorías del aprendizaje. Y como les digo, aquí está lo que es el conductismo. Y el conductismo muchas veces está relacionado directamente con la educación tradicional. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de educación tradicional? A justamente este proceso en el que el profesor es el que es el dueño de la verdad, en el que simplemente se para y brinda los conocimientos eh, académicos, por así decirlo. ¿Sí? Existieron diferentes autores que estudiaron este conductismo, como lo que son Pavlov y Skinner. Ellos hicieron diferentes experimentos, primero con animales y que después se fueron reflejados también en las diferentes aulas. Entonces, por ejemplo, uno de los experimentos que hicieron ellos fue que al perrito, y esto también lo vimos un poco en psicología, a un perrito le ponían para comer, antes de que coma, hacían sonar una campana. Sonaba la campana y el perrito sabía que era hora de comer. Entonces, al inicio, el perrito como que no entendía qué era lo que pasaba. Después, poco a poco, el perrito fue entendiendo que cuando sonaba esta campana era hora de comer. Y obviamente, como resultado físico, lo que pasaba era que cada vez que la campana sonaba, el perrito empezaba a salivar. Eso que nosotros decimos como que, uy, se me hace agüita la boca porque algo está muy rico, así le ha pasado al perrito igual. Entonces, fue una forma de conductismo porque utilizaron un estímulo para obtener una respuesta. En este caso, el estímulo era la campana y la respuesta que obtenían era que el perrito empezaba a salivar. ¿Por qué? Porque sabía que era hora ya de comer. Dentro de esto, como les digo, el conductismo está muy relacionado a lo que es el estímulo y la respuesta. ¿Y dónde lo vemos al conductismo dentro de las aulas de clase? Una forma de conductismo de las más clásicas que existen, y creo que todos hemos escuchado también en las clases, es hasta contar tres, todos se sientan. ¿Han escuchado eso en clase? ¿Les ha pasado alguna vez? Creo que a todos, ¿verdad? Eso es una forma de conductismo, porque tenemos un estímulo y una respuesta. Olmedo, ¿quería decir algo tal vez? Por ahí activó el No, micrófono. no, sí, cuando dice si una vez le ha pasado algo, iba a responderle que sí, porque siempre ha pasado eso en la aula con los profesores, y a veces dice el docente dice pararse, sentarse, a veces se equivoca, entonces siempre ha pasado esa dinámica, eso quería decirle, gracias. Ujú. Y esa es una de las dinámicas que se utiliza, como les digo, en el aula de clase y que nosotros lo vemos que es bastante común. Pero como les digo, que se está muy relacionada ahora como a la educación de la antigüedad, así le pone. Pero destaca mucho este papel del estímulo y la respuesta. Incluso muchas veces lo hacemos como con premios, ¿no? Entonces, el que se porta bien se gana un sticker. Esta también es una forma de conductismo. Estamos teniendo un estímulo para generar una respuesta. Ese es el conductismo. Como les digo, dentro de esto nosotros vamos a ver autores como Pavlov, como Skinner, que fueron los que estudiaron esto. Después también, otra de las teorías del aprendizaje que tenemos es la teoría del constructivismo. Dentro de la teoría del constructivismo, ya no nos damos cuenta de que el aprendizaje es un proceso activo. Eso quiere decir que primero, el profesor no es el dueño de la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque en el conductismo se ve como que el niño y la niña no tienen bases previas y que simplemente están esperando que el profesor les dé la información. Dentro del constructivismo ya se ve más bien que el aprendizaje se vuelve un proceso activo y este proceso activo se va construyendo también por el propio estudiante, pero a través de la interacción con su entorno. Es decir, que no es totalmente necesario que solamente el profesor le explique las cosas, sino que a través de diferentes experiencias y de la interacción que tiene con los demás, también se puede generar el aprendizaje. Ese es el constructivismo. Y como les digo, dentro del constructivismo, nosotros vamos a ver que ya se le da un poco más de importancia al estudiante como tal.
Perdón, dentro de la teoría del constructivismo, nosotros vamos a ir viendo autores como Lev Vygotsky, como David Oswald, como Jerome Brown, que fueron los que establecieron ya mucho más estas teorías en donde nos hablan mucho sobre la interacción y la importancia de la interacción con los demás. Lev Vygotsky nos habla sobre la teoría sociocultural. Esta teoría sociocultural nos dice que nosotros aprendemos de los demás y del entorno en el que nos desarrollamos. Y esto es un poco fácil de comprobar. ¿Ustedes creen que la educación en las zonas rurales y en la ciudad es igual? No, ¿Por qué no? bueno, yo digo que no porque a veces el trato de los profesores aquí en la ciudad y allá, por ejemplo, en nuestra comunidad a veces no es lo mismo. O sea, yo digo porque yo tengo experiencia allá y aquí. Es, Está muy bien, Felicia. No es igual. Y no es igual incluso por el contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, es mucho más fácil, por ejemplo, que en los espacios rurales al lado existan terrenos, se vean arbolitos, se vean espacios de plantaciones, se vea mucha naturaleza. Nosotros eso aquí en la ciudad, muy difícil de ver, muy difícil de encontrar. Incluso ese contexto cambia. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad estamos rodeados de casas, de edificios, de vías, de carreteras, y así como que encontrar naturaleza, naturaleza, tal vez en un parque, pero no es el mismo contacto que se tiene en las zonas rurales, que uno sale al patio y ya se encuentra con naturaleza. Por eso también esta teoría sociocultural nos habla justamente de ese aprendizaje que se da y que la interacción con el entorno es la que nos permite generar este aprendizaje. También está la teoría del aprendizaje, que es el cognitivismo. Cuando nosotros hablamos de esta teoría del aprendizaje y del cognitivismo, vamos a ver que, primero, el padre del cognitivismo es Jean Piaget. Jean Piaget fue uno de los grandes pedagogos que estudió muchísimo todas estas teorías del aprendizaje. Y Jean Piaget nos dice que el aprendizaje se da por medio del procesamiento de la información, ¿sí? Y que es necesario que nosotros podamos tener una buena memoria, una buena atención, que el contexto en el que nos desarrollamos también sea el adecuado. El cognitivismo se basa mucho más, muchísimo más incluso en la persona como tal y en que la persona necesita tener también ciertas condiciones para poder aprender y que el contacto con los demás también es importante. Eso es lo que es el cognitivismo. El aprendizaje se produce a través de procesar la información. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes van viendo un poquito las diferencias de cada uno. En el conductismo es como que solamente se entrega la información. Dentro del conductismo ya estamos hablando que hay una sociedad que ayuda para que el aprendizaje se dé. Y dentro del cognitivismo ya nos habla mucho más en que nuestro cerebro y nosotros como tal necesitamos procesar información para poder aprender. Y aquí ya le dan mucha más importancia a las neurofunciones, estas neurofunciones que son la memoria y la atención. Un niño, por ejemplo, que no pone atención en clase, ¿se memorizará lo que la profesora o el profesor les está explicando? No. Y muchas veces esto se vuelve por condiciones incluso pues del cerebro. Bueno, un niño con déficit de atención que nos ponga atención es más complicado. No es que no lo logra, pero sí se le vuelve más complicado. Pero aquí nos habla ya de este procesamiento de la información. Y después también tenemos lo que es las teorías del aprendizaje de lo que es el humanismo. Dentro de lo que es el humanismo, esta teoría hace mucho énfasis en lo que es el desarrollo personal y la autorrealización e impulsa la parte de la motivación de cada estudiante, ¿sí?
Esta parte del humanismo, igual que nosotros le vimos en esta parte de la historia, se basa más en lo que es el ser humano, en que nosotros podamos tener una propia autorrealización, un propio desarrollo personal. A eso hace referencia lo que es el humanismo. Dentro del humanismo, nosotros vamos a tener autores eh, como Carl Rogers o como Abraham Maslow, que nos habla sobre, por ejemplo, la pirámide de la motivación. Entonces, ellos buscan como qué es lo que nos motiva a nosotros y para poder tener una autorrealización y un desarrollo personal en medio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esas son las teorías claves que nosotros tenemos dentro de lo que es la pedagogía. Aquí también nosotros vamos a ver que existen diferentes enfoques contemporáneos que se han ido dando ya en los últimos tiempos en cuanto a lo que es la pedagogía. Y dentro de esto nosotros vemos que está el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje en línea, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje personalizado, que han sido los últimos enfoques en los que vemos incluso que escuelas y colegios son lo que están ofertando ahora, que es el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, en la que los estudiantes primero van adquiriendo los conocimientos y las habilidades, pero haciendo resolución de problemas reales y haciendo sobre todo y elaborando proyectos que son significativos para el aprendizaje. Estos proyectos, en algunas ocasiones, incluso en escuelas y colegios, han ido reemplazando ya las evaluaciones. Es decir, en lugar de presentar una evaluación escrita como tal en preguntas, lo que les pide a los estudiantes es que desarrollen proyectos. Por ejemplo, si estamos hablando de nutrición y en matemáticas estamos hablando de fracciones y de cosas así, yo puedo ir uniendo y haciendo proyectos integradores en donde todas las materias se vean involucradas y en donde yo pueda, pues, plantear proyectos significativos. ¿Sí? Eso es la creación de proyectos y el aprendizaje basado en proyectos. Después también tenemos lo que es el aprendizaje en línea, el aprendizaje online, que justamente es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. En Instituto Bless, aquí estamos desarrollando este aprendizaje en línea. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos que realmente le demos uso y el uso correcto a las tecnologías y que la tecnología sea aquella que me facilita a mí tener acceso a diferentes recursos y a diferentes entornos de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos en un entorno virtual de aprendizaje, ¿verdad? Y nuestra plataforma que utilizamos, nuestro Moodle que es el que utilizamos, pues también es una forma de aprendizaje en línea. Y este aprendizaje en línea me permite a mí eh, aprovechar la tecnología para poder ayudarme en el aprendizaje. Después también, otro de los enfoques contemporáneos que se han dado es el aprendizaje colaborativo. Dentro de cuando nosotros hablamos de aprendizaje colaborativo, vamos a ver que nuestros estudiantes, pues, trabajan en equipo. Y la idea, sobre todo, del aprendizaje colaborativo es que se fomente una cooperación y una comunicación entre todos. Muchas veces es más fácil aprender de nuestros pares, es decir, de las personas que están estudiando también con nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces el profe explica y uno se queda así, ¿entendiste? Y todos dicen sí. Y luego le regresan a ver al compañero, ¿qué dijo? ¿Le entendiste? Y necesitamos que alguien que está como en nuestro mismo nivel, por así decirlo, en este caso de estudiante, nos explique. Y el aprendizaje colaborativo busca justamente generar eso, que de diferentes maneras el aprendizaje llegue y sobre todo que haya un trabajo en equipo para que se puedan intercambiar ideas. Y pues por último, también se da mucho lo que es el aprendizaje personalizado. Y en este aprendizaje personalizado, vamos a ir adaptando los procesos de enseñanza de acuerdo a las diferentes necesidades, a los diferentes ritmos y a los diferentes estilos de aprendizaje que ha tenido cada estudiante. ¿Sí?
Entonces, cuando hablamos de este aprendizaje personalizado, vamos a ir viendo que nosotros vamos a necesitar adaptar. Nuestros estudiantes no son todos iguales, a pesar de que tengan la misma edad, a pesar de que estén en el mismo nivel, a pesar de que estén en el mismo grado, no son todos iguales. Y muchas veces nosotros debemos ir adaptando esas actividades y a esto hace referencia este aprendizaje personalizado, que nos enfocamos en cada uno de los estudiantes y en sus propias necesidades para de ahí poder avanzar. Ahora, ¿qué es la educación? Cuando nosotros hablamos de educación, estamos hablando de que la educación es un proceso que a nosotros nos facilita tener un refinamiento de habilidades y capacidades propias de cada individuo. La educación es un proceso de aprendizaje que nos permite tener una construcción de conocimientos. También nos permite ver virtudes, creencias y hábitos y características de cada persona. Como les digo, esto es algo muy importante que nosotros debemos recordar, tanto como personas como a nuestros estudiantes. Todos nuestros estudiantes y todos nosotros somos seres únicos e irrepetibles. No existen dos Alison Boadas, no existen dos Felicias Anán. Y eso nosotros debemos de hacerles entender también a nuestros estudiantes, pero no solo que entiendan, sino demostrarles que si tienen alguna necesidad o algo que no están comprendiendo, yo tengo la capacidad como docente de entender también que mis estudiantes son únicos y irrepetibles y que en ocasiones van a necesitar cosas diferentes, porque tienen características diferentes. Y dentro de este proceso de educación, nosotros necesitamos desarrollar y potenciar habilidades y capacidades cognitivas, intelectuales, físicas, humanas. Nosotros como docentes tenemos la obligación dentro de la educación de generar y de desarrollar seres integrales, no solamente de preocuparme por si aprendió a sumar y a restar y a multiplicar, porque esos son contenidos académicos que, si bien es cierto, son necesarios y nosotros debemos irlos cumpliendo, a nosotros también como docentes nos debe interesar que sean seres humanos que aporten también a la sociedad, que tengan habilidades de resolución de conflicto, que tengan habilidades de comunicarse y de socializar con los demás, ¿sí? Y por último, pues vamos a ir viendo que hay una diferencia entre lo que es educación y pedagogía. Y aquí les voy a ir explicando, ¿listo? ¿Cuál es esta diferencia entre educación y pedagogía? Primero, nosotros debemos saber que la educación está enfocada en la adquisición de conocimientos, en que se aprenda algo como tal, ¿listo? Y la pedagogía, en su lugar, se encarga del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, mientras la educación se enfoca en la adquisición de conocimientos, la pedagogía revisa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Mientras que la educación se centra en el resultado final, la pedagogía se enfoca en el proceso. Sí podemos ver que son dos cosas diferentes. En la educación tenemos la finalidad de que se aprenda algo y en la pedagogía, en cambio, nos enfocamos en todo el proceso de enseñanza que se da para obtener un resultado. No es lo mismo. La educación, pero sí se complementa. Necesitamos de la pedagogía para poder enseñar y tener una educación. Simplemente necesitamos de la educación para poder tener pedagogía, porque la pedagogía justamente estudia todo este proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo que es las ciencias de la educación. Y bueno, esta ha sido nuestra clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta por resolver? ¿O todo está claro? Sí, Lice, ¿me puede repetir la diferencia que dice sobre la educación y también de la pedagogía? Un poquito me hace confundir. Que me pueda explicar nuevamente la clase, por favor. Claro que sí. Gracias. A ver, como les digo, la educación y la pedagogía no son lo mismo. La pedagogía estudia todo el proceso de enseñanza y aprendizaje
Y la educación está como un poquito más abajo porque la educación es la que está enfocada en que se adquiere el conocimiento, ¿sí? Entonces, mientras la pedagogía revisa toda la parte de cómo se enseña, la educación ya es la enseñanza y el conocimiento en sí, ¿sí? Ahí le vimos un poquito más la diferencia. Entonces, sí, la pedagogía estudia todo el proceso que tenemos que hacer para enseñar y aprender, pero la educación ya tiene como fin que se dé un conocimiento. ¿Entendimos ahí? ¿Le quedó más claro? No sé si me expliqué mejor. Sí, Lisset, gracias. Perfecto. ¿Alguien más alguna duda o alguna pregunta? Yo, Licen, Dígame. Ninguno le sé, en ninguno. la evolución de la historia de la pedagogía hay una palabra que quiero entender, el Ujú. constructivismo y el socioconstructivismo. Eso quiero saber qué significan, Liz. Ya, a ver. Ahorita le vamos a ver toda esta parte. Deme un segundín. En la historia, me dice, de la pedagogía. Sí, Liz. Ya, a ver, cuando estábamos hablando de la historia de la pedagogía, nosotros hablamos del constructivismo y también está el socioconstructivismo, ¿no es cierto? Aquí Ujú. está. Dentro del constructivismo, nosotros vamos a ver que existen diferentes teorías. Y cuando hablamos de constructivismo, estamos hablando también de uno de los autores que fue Lev Vygotsky. El constructivismo como tal nos habla de un aprendizaje que es activo y que está construido por el propio estudiante, ¿sí? Que el estudiante es el que a través de lo que interactúa con los demás va aprendiendo. Ahora, dentro de Lev Vygotsky, él propone esta teoría del socioconstructivismo o de la teoría, ay, se me acaba de esta teoría socio, ay, bueno, es una teoría social, ¿listo? Y aquí es donde entra este socioconstructivismo, es decir, que están relacionadas las dos. El constructivismo es la teoría como tal y el socioconstructivismo es lo que plantea Lev Vygotsky, es lo que plantea un autor como tal, ¿sí? Pero están relacionadas porque ambas nos hablan sobre la interacción que tenemos con el entorno, que nosotros necesitamos relacionarnos con los demás para poder aprender y que ese aprendizaje se da de una forma social, ¿sí? No hay una diferencia como tal, sino que el constructivismo es la teoría y el socioconstructivismo lo plantea uno de los autores del constructivismo, que es Lev Vygotsky. Ahí no nos confundamos, o sea, el constructivismo es la teoría grande como tal y el socioconstructivismo es una de las que plantea uno de los autores, que es Lev Vygotsky. Muchas gracias, Licen. Ya lo entendí. Pues, es prácticamente lo mismo, pero ahí está la diferencia. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Ah, Felicia, ya me acordé la palabra. Eso, teoría sociocultural, la que propone Lev Vygotsky, pero a la que también se le ha denominado socioconstructivismo. Gracias, Liz. Perfecto, Felicia. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta de la clase? Por el momento no, Liz. Chévere, chicos. No Bueno, se de mi preocupen. parte, bueno, de mi parte. Muy bien. Bueno, chicos, les voy a explicar un poquito. Les va a quedar una tarea que está en su plataforma, que igual ya está activa, ¿listo? Esta tarea es que ustedes van a tener que realizar un trabajo de investigación. La primera, van a tener tres preguntas, ¿listo? La primera, que es cuáles son las principales teorías pedagógicas que acabamos de ver igual. Ah, no les estoy compartiendo pantalla para que ustedes vean, pero aquí está la tarea. Muy bien, aquí. ¿Cuáles son las principales teorías pedagógicas?
La segunda es que ustedes van a indagar o investigar cuáles son las teorías del constructivismo según Piaget. Yo les había dicho, incluso desde que vimos psicología, que Jean Piaget es una de las personas eh, que estudió mucho la educación. Entonces, él nos va a enseñar mucho. Entonces, necesito que la investigación la hagan de acuerdo a lo que él ha dicho. Y por último, quiero que hagan un cuadro comparativo en donde vamos a explicar los tres enfoques de las teorías, del conductismo, del constructivismo y del cognitivismo. Entonces, la idea es que hagan un cuadrito, pueden hacerlo así, hacen un cuadrito y aquí ponemos las tres. ¿Listo? Nada más. Nada más. Ponemos Allá les. conductismo, constructivismo y cognitivismo y las características de cada uno para nosotros saber en qué se diferencian cada una. ¿Hecho? Le ponemos el título luego, la característica. Sí, claro. Aquí le ponen. Allá Le les. ponen aquí conductismo, en el otro constructivismo y en el otro cognitivismo. ¿Listo? Y ahí ponen las características de cada uno. Ya. ¿Ya? Eso sería su tarea de esta materia. Y no se olviden, en esta materia sí tienen un pequeño cuestionario. Hay que llenar el cuestionario. ¿Listo? Ya está habilitado para que ustedes lo puedan llenar. Y pues con Dicen, eso. Sí, dígame. una preguntita, ¿será que estoy perdido? Porque supuestamente hoy vamos a ver con el profe Francisco la materia de tecnología, pero ahora veo en mi horario, yo tengo, por ejemplo, primera hora tuve con usted ciencias naturales y tuve el horario Fundamentos, de fundamentos y nuevamente con usted es de psicología, nada más eso será pedagogía. si estoy, pedagogía, perdón, si estoy bien o estoy yo en otro grupo, porque me parece que hay diferentes grupos creados, entonces eso es lo que a mí me tiene inconveniente. No sé si voy bien, eso es mi pregunta. A ver, Eddie, usted Pero es, compañero, vos debes que estar al tanto con el compañero, pues. sí, a ver, ustedes tienen que revisar, para que ustedes sepan que están bien, ustedes tienen que revisar su horario en la plataforma. A ver, les voy a mostrar igual. El día de hoy se les actualizó los horarios, porque ya tienen otras materias. Entonces, ustedes van a ver aquí que este es su horario, ¿verdad? Aquí está el horario. Sí, Este es el horario que sí, ustedes esa van a es. tenemos entonces primero naturales, después fundamentos y después pedagogía. Y el Pedagogía. 16 de agosto damos ya la prueba de estas materias. Vamos a tener 5 clases y de ahí tenemos la prueba. Este es su horario durante este mes, a partir de hoy hasta el 16 de agosto. ¿Sí? Listo, Entonces ustedes listo. tienen que ver en su plataforma lo que les sale en su horario de clases y ahí ustedes saben que están bien. Pero sí, a partir de esta semana, por 5 semanas tenemos naturales, de ahí tienen fundamentos y de ahí tienen pedagogía. Listen, y abajo, en la plataforma mismo abajo donde están ubicadas las materias para entrar ahí, para hacer las tareas, ahí está la tecnología. O sea, esa para qué han puesto, digo yo, y hay que realizar esa clase también. Ah, es que está el link de tecnología. De la Y abajo tecnología está es. ahí. Tal Ya, vez no se dejó un preocupen, o video sea, grabado. los links están ahí solamente para que ustedes los vean, porque son los profes que les dan clases en esta materia. Ustedes lo que me dicen es esto de aquí, esto de aquí, esto. Ah, no, dice, hay una última Unos prueba. Abajo, cuadros, hay dicen unos abajo, cuadros abajo. más abajo. Abajo le dice, va. Esa no, A ver, dice. esperen, ya voy para allá. Deben ser las materias que tuvimos antes. Ah, las materias. Esperen aquí, porque si no, no me va a salir como a ustedes. Sí Aquí, Eso, hay. Esa dice. eso. esta. Esas son las materias que tuvimos antes, ahora solo hay 3 materias que debemos tener, compañeros. Ajá. Estas son las materias que ustedes tienen durante este nivel. Entonces, ya vimos psicología, ustedes ya vieron también comunicación oral y escrita, creo que ya vieron también tecnología, ¿no es cierto?
Yo no vi tecnología, No, Liz. No, entonces, bueno, no, tecnología Alicia. todavía no les da, no se preocupen, falta todavía esa materia. Entonces, esa se les habilita después, ¿sí? Estas Ay, son las materias que van a tener durante este nivel. Entonces, vamos completando poquito a poquito, ¿no? Ahorita ya estamos, ya pasaron psicología, ya pasaron comunicación y ya pasaron matemáticas, ¿verdad? Matemática, Ya. sí. Ahorita les falta ciencias naturales, pedagogía, fundamentos y tecnología. Y Ahorita también Listo. estas tres y después van a ver esta de tecnología. Y con esa terminan el nivel 1. así pues. Solo Sí, son las materias, no se confunda. ay, ya. Gracias, Listen. Ya, chicos, no se preocupen. Bueno, ya Licen. más, ya más carchicha. Bueno, chicos, con Sí. eso Ya nos están veríamos las- entonces la siguiente semana, ¿sí? No se No, olviden de Licen. realizar la tarea y de llenar también el cuestionario. De ir a tumbar árbol Listo, con, chicos, que les con vaya muy machete, bien. pero. Lice, Una buena chao, nos semana. vemos, Chao, Listen, compañeros. Cuídense. chao, que Buena le vaya semana. Chao, bien, nos que vemos la tengan un próxima fin de semana. semana. Igual. Chao, chicos.